¿Sabías que el Yoko pianísimo fue empleado por el grandísimo ogro de Bakú? Así es, Kasparov. Así que quédate para aprender un poco de sus ideas, de sus planes y por supuesto esto te va a ayudar a entender un poco lo que es esta variante que surge de lo que es la apertura italiana y por supuesto te ayudará también a vencer a tus oponentes. ¿Ok? Así que iniciemos. Fíjense el Yoko pianísimo después del movimiento de 3, ¿cierto? El negro normalmente continúa con caballo F6, alfil B3 y bueno, interesante alfil B3, ¿no? Porque principalmente el hecho de haber jugado alfil B3 evita un poco lo que es el movimiento, ¿verdad? O le resta un poco de fuerza lo que es el movimiento de 5, que es lo que busca Kasparov. Recuerden que estamos viendo partida de Kasparov, vamos a estar trabajando un poco sobre sus ideas y por supuesto sus planteamientos que nos ayudarán a entender un poco, ¿verdad?, de qué va esta apertura. Entonces, fíjense, en este caso alfil B3, la continuación de la partida fue con D6, hasta ahora todo normal, ahora sí C3 y hubo una pequeña variación, ¿no? Normalmente en lugar de alfil B3 se hace C3, pero en este caso, en este orden, ahora les voy a explicar un poco el por qué, ¿no? En este caso, este orden. Así que bueno, más adelante lo vamos a estar viendo. Vamos a quedarnos un poco con la idea general de la partida. Y en este caso, luego de C3, por supuesto, bueno, alfil G4, una variante bastante común, bastante normal. Y fíjense, en esta posición, Kasparov decide hacer el movimiento H3 y no la lógica, ¿cierto? La que generalmente estamos acostumbrados a hacer, que es caballo BD2. Esto es para incitar al negro, por supuesto, a capturar en F3 para intentar de pronto cambiar un poco lo que es la posición de la dama blanca, en este caso, ¿verdad? Con el movimiento H3. También es verdad que el negro puede continuar con la clavada con alfil H5, que fue lo que continúa en la partida, ¿sí? Después de alfil H5, Kasparov por supuesto jugó caballo D2 y en este caso, ¿verdad?, después del movimiento enroque, Kasparov hace el movimiento dama E2. Fíjense, el negro en esta posición puede hacer A6, torre 8. Realmente tiene muchas posibilidades, ¿cierto? Sin embargo, vamos a enfocarnos un poco en lo que es la idea y el planteamiento de Kasparov. Fíjense, ¿por qué Kasparov ha hecho dama E2? Realmente Kasparov se está preparando para hacer el movimiento G4, el cual le va a permitir al blanco generar mucho más espacio en el flanco de rey, al tiempo que, por supuesto, al tener la dama en E2, el negro no se queda con una respuesta rápida de pronto en el centro para intentar de pronto cambiar los peones en el centro, bien sea con un D por E4 y de pronto para que muchísimas variantes, por supuesto, la dama, ¿verdad?, no quede en un rayos X directo a la dama de D1, por ejemplo, en esta posición. Digamos que si el blanco hubiese decidido jugar, por ejemplo, algo como caballo de F1, fíjense que el negro prácticamente evitaría de manera muy rápida lo que es el movimiento G4, sencillamente con D5. Y es que, por ejemplo, si el negro al recibir el movimiento G4 incluso decide capturar en E4, sería bastante interesante también, ¿no? Ya que si el blanco captura el alfil, el negro capturaría el caballo, prácticamente la posición, ¿verdad?, a nivel general está bastante abierta, un poco compleja para las blancas, y el negro incluso podría continuar en su proceso de seguir abriendo la posición con E4. Fíjense, el rey negro está bastante débil en el centro y bueno, es uno de los motivos del por qué también se intenta hacer dama E2, ¿verdad?, en lo que va a ser el plan de Kasparov. El rival continúa con A6, un movimiento natural, y fíjense, caballo F1, se guarda todavía, ¿verdad?, el movimiento G4. ¿Por qué se lo guarda? Y acá, fíjense, porque es muy importante entender en cada momento por qué los detalles, ¿no? El blanco de pronto podría jugar G4, sí, es cierto, luego alfil G6, caballo F1
probablemente esto también genera algún tiempo, ¿cierto?, en la posición. Sin embargo, después de D5, el blanco estaría obligado a jugar caballo G3 y esto sería interesante. Pero el detalle está en que luego de caballo F1, como ha jugado Kasparov, fíjense cómo ahora Kasparov, además de G4, se guarda la posibilidad de jugar caballo G3, también para tener un posicionamiento un poco más sólido con sus caballos, y al mismo tiempo, ¿verdad?, genera esa flexibilidad con el movimiento G4 que hemos hablado. Es decir, genera mayor posibilidad de juego, que es lo que Kasparov ha decidido jugar. En esta posición, el rival de Kasparov decide jugar H6. La verdad es un movimiento un poco flojo, pero entiendo que le molesta lo que es de pronto la clavada. Pero yo siento que es un poco flojo porque el blanco todavía no ha realizado el movimiento G4. Es decir, no es lo mismo de pronto haber realizado H6 sabiendo que el blanco va a jugar caballo G3. En este caso, después de H6, se supone que ahora el punto G5 es un punto de ruptura importante en la posición. Así que bueno, Kasparov, fíjense, sencillamente continúa con el plan G4. Las negras realizan el movimiento alfil G6 y en este caso, después de caballo G3, ¿verdad? Fíjense cómo ahora a nivel de plan, desde un principio, desde que las blancas han jugado dama E2 y han hecho H3 con la intención de hacer caballo F1 para G4, caballo G3, es lo que genera, ¿verdad?, un cambio importante en la posición. Ahora, el blanco tiene la facilidad de juego con caballo F5 y al mismo tiempo tiene sus peones bastante avanzados para realizar diversos ataques en la posición. Vamos a ver cómo continúa, pero realmente esta posición ya se ve que el blanco desde el comienzo, ¿verdad?, ha iniciado una idea muy particular que está llevando a cabo, yo diría que a la perfección. Así que después de caballo E7, movimiento bastante natural también. Fíjense que ahora Kasparov hace caballo H4, el cual considero una buena jugada. Ahora, ¿qué sucede? Ahora Kasparov intenta también llevar en este caso el caballo de F, que si bien no estaba mal situado, es verdad que ahora cuando el caballo de F se desplaza y luego incluso iría rumbo F5, ahora la dama encuentra mayor libertad hacia el flanco de rey. Cierto que si el caballo permaneciera en F3 y fuera el otro caballo el que fuera F5, que tampoco es malo, es decir, es una opción posible, de alguna manera también impediría esa libertad de la dama. Fíjense las ideas de Kasparov en esta posición, porque realmente creo que podemos aprender muchísimo de él. Luego de caballo H7, ¿verdad?, el negro intenta hacer movimientos profilácticos, sabe a lo que el blanco en este caso va a jugar, trata con el movimiento caballo H7 restarle un poco de fuerza de pronto el movimiento G5, pero bueno, Kasparov, caballo HF5 en esta posición, y luego de alfil por F5, G por F5, y ahora fíjense cómo la columna ahora se ha abierto, el rey del blanco está bastante sólido. Kasparov incluso puede jugar con la posibilidad de enrocarse largo en cualquier momento, ya que posee una columna abierta muy fuerte e importante para desde luego atacar al rival. En este caso, después del movimiento caballo F6, torre G1, fíjense, sin ningún tipo de prisa, y ahora rey H8, ¿sí? Kasparov tenía, por supuesto, una visión sobre el rey, por ejemplo, alguna idea importante en la posición, en caso de que el negro permanezca en esta situación, podría incluso ser el movimiento, ¿verdad?, alfil por H6 en cualquier momento, seguido de un descubierto, o sencillamente, ¿verdad?, si el blanco no desea hacer este tipo de idea, sencillamente lo que va a ser el movimiento, ¿verdad?, como primera opción, caballo H5, va a ser realmente fuerte porque libera directamente el ataque a la torre. El caballo en H5, si es capturado, ayudaría, en este caso, dama por H5, también sería otra pieza contundente en el ataque. Ya saben ustedes que la dama es la pieza que ataca más fuerte, por supuesto, por sus bondades, por su capacidad de movimiento, ¿cierto? Así que rey H8, caballo H5 igual. Fíjense el problema en el que está metido el negro. Hay una facilidad de juego del blanco, la dama, el caballo, la torre,
el alfil, ¿verdad? Todos están mirando hacia el flanco de rey. Prácticamente solo queda la torre de A1 por mirar también o por sumarse al ataque en este caso, ¿verdad? Que está planteando Kasparov. Ahora, caballo por, dama por H5, la amenaza es contundente, fíjense, se amenaza con sacrificar en H6 y por supuesto acabar con la posición del negro. Caballo G8, único movimiento. Y bueno, sencillamente alfil por F7, un peón de más sigue atacando y esto parece que no va a durar demasiado. Dama D7, alfil E6 y después del movimiento dama E7, Kasparov hace torre G6 amenazando, por supuesto, ¿verdad? Con sacrificar muchas piezas, en este caso en el punto H6, y por supuesto amenaza de pronto con la previa, que es bastante importante también, que es alfil G5, aprovechando lo que es la clavada del peón en H6, ¿cierto? Fíjense, alfil G5 es muy importante porque evita que la dama, ¿verdad?, actúe en la séptima fila. En este caso, torre a E8 y después del movimiento, alfil G5, Kasparov se ha hecho con la victoria. Por lo tanto, una variante bastante importante, bastante interesante, ¿verdad? El cual nos enseña cómo podemos muchísimas veces atacar a nuestros oponentes. En este caso, alternativas para el rival, por ejemplo, para los que se preguntan en este momento cómo puede continuar el rival. ¿Qué sucedería si el rival continuaría con el movimiento caballo F6? Bueno, la situación igual sería bastante crítica porque creo que existe también torre por H6, ¿sí? Única capturar y luego de dama por H6 jaque. Fíjense, la situación es realmente grave, es realmente difícil, ¿no? En este caso, para el negro que de pronto incluso puede bloquear y bueno, este tipo de posición, ¿verdad? Sería también bastante desfavorable. El blanco quedaría con una posición muy ventajosa y el cual prácticamente incluso estaría ganada. Igual creo que existen movimientos más contundentes, ¿verdad? Después del movimiento caballo F6, por ejemplo, otra alternativa podría ser sencillamente alfil por F6 y bueno, después de torre por F6, de pronto hacer lo mismo, ¿no? Torre por F6, teniendo en cuenta que existe, ¿verdad?, un ataque sobre la torre de 8, aunque esto nos llevaría, yo creería que a lo mismo, ¿no? ¿Ok? Con dama por jaque y lo que estamos viendo en este momento. Interesante, fíjense, interesante, ¿no? También alfil F7, ¿cierto? Para bloquear la acción de la dama, pero bueno, esto es un poco más complejo. Es cierto que el blanco va a capturar la torre, sigue ganando, pero yo creo que dama por H6 obliga a todo esto y es lo que acabamos de ver recién. ¿Ok? Fíjense que yo sé que de pronto muchos pueden tener algunas preguntas, principalmente después del movimiento caballo de 2. Vamos a volver. ¿Qué sucedería si el negro no va a enrocar corto? Porque la mayoría también puede conseguir rivales donde el enroque largo es frecuente, porque también puede detectar las ideas, en este caso de blanco. Por ejemplo, tenemos otra partida de Kasparov donde su rival hizo dama E7, adelantándose un poco, ¿cierto? En este caso con un pensamiento profiláctico o preventivo en este caso. Pero bueno, fíjense, Kasparov igual caballo F1, su rival continuó con enroque largo y después del movimiento caballo G3, ahora Kasparov por supuesto no tiene por qué hacer G4 y esto es muy importante reconocerlo, ya que en esta posición ya el rey negro se fue al flanco de dama. ¿Para qué vamos a hacer G4? En este caso prácticamente no iremos a atacar al rey, atacaríamos a la nada, así que por lo tanto Kasparov decide hacer el movimiento caballo G3 para no crear debilidades en su posición, porque ahora su rey, el rey en este caso del oponente, se ha ido al flanco de dama. Por lo tanto, después de alfil por F3, dama por F3, así transcurrió la partida. Fíjense que ahora Kasparov tiene la idea, por supuesto, de tomar la casilla de F5. Recuerden, para la mayoría, si no conocen cómo llamaba Kasparov a la casilla de F5, ¿verdad? La llamaba la oficina, ¿no?
ya que bueno, generalmente trataba de llevar un caballo frecuentemente a esa casilla. Así que bueno, acá prácticamente tendríamos una idea de colocar la pieza en la oficina. El rival hace rey B8 y Kasparov decide primero hacer alfil G5. ¿Por qué? Porque ve una debilidad importante. El caballo está siendo clavado. Es cierto que ahora puede generar mucho más presión. El peón de F6 puede quedar bastante débil. Y después de torre E7, alfil D5, buena jugada, muy importante, jugada intermedia, sencillamente para intentar crear otras debilidades en la posición del negro. Y después de H6, Kasparov finalmente captura. Y después de dama por F6, dama por y peón por y B4 previa, ¿verdad? Jugada intermedia para generar aún más espacio, darle la posibilidad también al alfil, ¿verdad? De salir y al mismo tiempo generar más espacio. Y luego de alfil B6, fíjense que Kasparov no va por el peón de F6 todavía, sino que se preocupa aún más por generar más ventaja en la posición, ventaja en este caso de espacio. Luego de A6, Kasparov decide jugar caballo H5 y bueno, la partida se hace un poco más larga, pero sin duda va a ganar un peón en F6, tiene mejor posición y bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? En este caso, sencillamente conocer un poco de las ideas, de los planes de juego, ¿no? Sobre todo llevado en este tipo de variante como lo es el Gioco Pianissimo. Recuerden, H3 para G4, pero lo más interesante, ¿verdad? Y voy a volver nuevamente a lo que es el comienzo, ¿verdad? Para repasar un poco el tema de las ideas, ¿verdad? Después de, en este caso, el movimiento de 6 a C3 para darle la posibilidad al rival que pueda sacar el alfil. En el caso de que el negro decida incluso no, ¿verdad? No hacer alfil G4, que también es válido, ¿verdad? Recordar siempre la maniobra porque es una maniobra general. Jugar H3, caballo D2, dama E2, perdón, dama E2, con idea de igual caballo F1 para intentar G4. Son ideas frecuentes dentro de lo que es la posición. Así que bueno, nada, ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. La intención, por supuesto, es conocer un poco de las ideas de logro de Bakú, como es conocido, sí, todavía es conocido por mucho, pero probablemente la generación actual no lo conozca por su sobrenombre o apodo. Pero bueno, sí, el logro de Bakú era terrible también con el Gioco Pianissimo. Así que bueno, acá les dejo esta variante. Espero les guste, por supuesto, les sea muy provechosa esta idea. Y bueno, no olviden seguirme. Si no se han suscrito, suscríbanse. Recuerden que mi nombre es Rafael Prasca, soy maestro internacional y también entrenador FIDE. Y bueno, la intención es seguir, por supuesto, colgando información que considere importante para el desarrollo de su juego. Y bueno, sin más, me despido y bueno, será hasta una próxima. Que esté muy bien. Adiós.